Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica, seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas y ahondamos ahora en la cuestión que les comentamos antes de esta pausa, la advertencia de Rusia hablando sobre un conflicto sin control con la OTAN, hablando de una expansión geográfica del conflicto en Ucrania y además señalando, dice que hay 1 o 2 países de la OTAN que están provocando este conflicto. Jesús, quiero empezar contigo, quiero que me cuentes cómo ves estas palabras de Zaharova en lo que parece un paso más, ¿no? No nombra estos países, todos nos podemos imaginar, Francia, ¿no? Tiene muchas papeletas, quizás Alemania, Estados Unidos, está poco ahí, ¿no? Dice que 1 o 2 miembros están ocasionando que el conflicto se expanda incluso geográficamente. Esto es una advertencia muy seria. Sí, definitivamente, Sergio. Y mira, pues hay dos señales que me gustaría mencionar para complementar lo que ha dicho la portavoz del Ministerio del Exterior de Rusia. Recientemente el Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes de un cazabombardero, el Su-34, lanzando nuevas bombas aéreas, las FAB o FAB-500, que son valoradas por medios de comunicación occidentales como un elemento que puede cambiar todavía en el terreno de la guerra convencional, pues literalmente sacar este conflicto o estos enfrentamientos de las trincheras, sacarlos justamente de las trincheras y darle la vuelta más rápido a Ucrania y a la OTAN, todavía en su versión convencional, por su poder destructivo y su alcance también en el despliegue de kilómetros, es decir, que son además bombas pesadas de 1.5 toneladas, que no solamente se tiran y caen y listo, sino que también son pues misiles teledirigidos, ¿no? Que tienen una inteligencia y que pueden cambiar el juego de las trincheras allá por este poder destructivo que decíamos. Y 2, eso por un lado en lo convencional. 2, el 9 de marzo se está dejando, digamos, de lado, está pasando desapercibido en algunos medios, pero yo quiero retomarlo para que no sea también el caso, un artículo de una persona que es muy cercana a Donald Trump. Me refiero a este señor senador Mike Lee, es un señor mormón que es senador por Utah en Estados Unidos, que escribe en la prestigiosa revista o think tank conservador The American Conservative en Estados Unidos, que ganó su fama, digamos, este centro, criticando las hostilidades de Estados Unidos en Afganistán y en Irak. En aquel momento, The American Conservative dijo más o menos que era lo que le iba a fallar a Estados Unidos en Afganistán y en Irak, y se hizo muy famoso en Estados Unidos porque, digamos, por llamarlo de alguna manera, le atinó. Ahora, Mike Lee, este senador por Utah, que es muy cercano a Trump, escribe un artículo que se llama "La OTAN puede tener a Ucrania o a Estados Unidos, pero no a ambos". Cuando uno se mete a leer ese artículo, lo que en esencia dice es que Estados Unidos no puede ni debe acompañar a Europa. Fíjate, como si Europa por sí sola hubiera querido enfrentarse a Rusia y no Estados Unidos empujándola, que no puede seguir las locuras de Europa y particularmente de Macron desafiando a Putin, no puede subordinarse a una élite globalista para trazar todas las líneas rojas que Rusia abiertamente ha marcado desde el año 2008, y que entonces prácticamente Estados Unidos, en caso de que Jens Stoltenberg, que además Jens Stoltenberg tiene la obligación, dice él, de administrar solamente la OTAN y no de tratar, y de servir a aquellos que sí pagan sus cuotas en la OTAN, y no de servir a intereses que ponen este mundo al punto de una tercera guerra mundial. Y remata diciendo, la OTAN debería preocuparse por incorporar a países que le sumen, que hagan las fronteras de los miembros más seguras y que además pues también retribuyan económicamente hablando a la alianza, y no por el contrario que arrastren a toda la alianza a un conflicto del que no habría sobrevivientes. Este artículo es muy relevante, es también el medio en donde se publica, porque 1, este señor le habla al oído a Trump. 2, está, digamos, en un comité decisional en el Senado que influye en la política exterior de Estados Unidos hacia Eurasia. Y 3, porque parece que esa sería la línea y la lógica de pensamiento de Trump,
que tiene serias posibilidades de ganar la presidencia de los Estados Unidos, y más ahora que ya ha amarrado la candidatura republicana, y que en el Poder Judicial de Estados Unidos cada vez hay más resoluciones que dicen, bueno, aunque Trump esté implicado en decenas de procesos legales, puede ser candidato y puede ser presidente aún con todos estos problemas legales. Y de ser ese el caso, Europa se tiene que preparar sí o sí para un escenario en donde se haga completamente cargo de la OTAN y de Ucrania. Y ahí es donde me parece que tiene mucho sentido lo que viene diciendo Zaharova, de el acelerar por parte de Rusia, y también lo decía mi compañero Diego, el que de alguna manera la falta de líderes en Europa, y por otro lado Rusia también haciendo hincapié en esa debilidad, en esa falta de liderazgo y en esas divisiones en Europa, pues le pueden cambiar completamente la jugada a Ucrania en el frente, Sergio. Francisco, quiero saber cómo ves tú también esta cuestión, la falta de líderes, como bien comentabas tú al principio, ¿no? Estos líderes de opereta, ¿no?, que tenemos aquí en Europa, y también la advertencia de Rusia. Está hablando ya directamente de una posible expansión del conflicto, ¿no? Este sí que es un mensaje pues que es nuevo, ¿no? Además está señalando directamente a países de la OTAN. No sé cómo es esto, que parece también por lo menos una escalada verbal, ¿no? De momento, del dicho al hecho, pues sigue habiendo un camino, pero sí que vemos que parece que está escalando mucho el tono, ¿no?, en las últimas semanas, sobre todo a raíz de las palabras de Macron. Me parece a mí que han sido un antes y un después. Es que Rusia, a través de su portavoz, está hablando en serio como los políticos debieran hablar cuando se trata de vidas humanas y se trata de palabras mayores como una posible, plausible guerra nuclear. Cuando vemos que, aparte de lo que ha hecho Macron con respecto a Ucrania y ese acuerdo de París-Kiev que hemos comentado antes, hace pocos días ha hecho otro acuerdo con la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, que claro, todos estos líderes, estoy cogiendo el perfil de Maya Sandu y viéndola, su trayectoria, el perfil político que tiene, me recuerda mucho, se me asemeja a ese otro político que intentó hacer la guerra a Rusia desde Georgia, que era Mikhail Saakashvili. Entonces, cuando veo esa panoplia de políticos, por así decirlo, que no terminan de estar bien horneados, que salen como bollos sin acabar a la escena política, pues lógicamente esa provocación que está haciendo ahora también a través de Moldavia ya ha sido respondida, porque Transnistria ha pedido ayuda directa a Moscú, y lo mismo ese otro frente que se está abriendo como una espita por provocación de Occidente vía Francia, puede ser el frente de Transnistria-Moldavia. Y claro, Rusia ahí no va a tardar en sus creencias de paz con Occidente, como tardó con respecto a la situación como se estaba gestando antes del 2014, ya desde la invitación que se hizo desde una de las conferencias de la OTAN que se hicieron a Ucrania, violando la propia constitución ucraniana antes del Maidán, ya se estaba hablando de invitar a Ucrania, cuando Ucrania en su constitución era tan neutral como lo sigue siendo Suiza o como lo sigue siendo Austria. Es decir, cuando desde parte de Occidente tiras la piedra y luego quieres esconder la mano y te retiras, como es Estados Unidos, estoy pensando que Estados Unidos estuvo en interlocución, la CIA, con Putin en dos momentos clave. Estoy pensando, por ejemplo, William Burns visitó Moscú el 9/11 del año 21, y allí se reunió con Sergei Narishkin del servicio secreto ruso. Con Putin lo hizo por teléfono a pesar de estar 2 días en Moscú. Y allí se habló simplemente de los problemas en el año 2021, del espionaje, de los espías. La segunda visita de William Burns ya había empezado la guerra en Ucrania, que no la llamo la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania, porque es una guerra proxy que se está haciendo contra Rusia por parte de toda la OTAN, y allí las conversaciones fueron en que, ojo a usar el arma nuclear. Pues bien, es una escalada más. Estamos, como antes ha dicho Diego, pasito a pasito, elevando el semáforo cada vez más en rojo. Y si bien no creo, o mejor dicho, no espero que se llegue hasta un enfrentamiento nuclear, aunque sea localizado,
es que estamos haciendo oposiciones, dicho así, para que el enfrentamiento pase de ser una guerra convencional de desgaste a algo más. Bueno, pues esperemos que este semáforo no termine de ponerse rojo, como bien dices, Francisco. Esperemos que se detenga de alguna forma esta escalada. Si es por Europa, si es por líderes europeos, desde luego que no tiene pinta. Diego, para concluir, quiero escucharte también a ti, quiero saber tu opinión y también con este tema que ha puesto sobre la mesa Francisco Javier, el tema de Transnistria. Hemos visto muchos analistas que han pasado por aquí en las últimas semanas que dicen que puede ser un paso más en el conflicto entre Rusia y la OTAN, que puede de alguna forma desencadenar la Tercera Guerra Mundial, una región pues que hasta hace poco seguramente ni siquiera muchos de nuestros espectadores, que mira que controlan mucho, seguramente muchos de ellos ni siquiera la conocían. Sí, bueno, quizás en el aspecto este del ataque por parte de Rusia a otros miembros de la Unión Europea, bueno, pues al fin y al cabo es una amenaza que hemos tenido ahí desde el principio, ¿no? Incluso hay algunas incursiones un poco así, pues vamos a decir, anecdóticas casi, ¿no? Ocupando espacio aéreo europeo por parte de los aviones rusos y tal. Más que, fíjate, me estaba acordando el otro día, es un libro que yo muchas veces les recomiendo a algunos alumnos, un libro de un español, se llama Espartana, en el que te sitúa en el año 2068, así rápidamente y no hago spoiler, pero te da una situación, cuando hace análisis retrospectivo de por qué hemos llegado a esa situación, habla, el mundo está dividido como en tres bloques, ¿no? Uno que es América, que está controlado por Estados Unidos completamente, África y Asia, que es China, y Europa, que es Europa, pero controlada por los rusos, básicamente, ¿no? Entonces, cuando hace un análisis retrospectivo, dice, pues se ve cómo ha llegado, y entonces habla de una pandemia, habla de la guerra de Ucrania, habla de diferentes invasiones después de la guerra, no sé, es como muy Julio Verne, ¿no? De, madre mía, ¿qué va a pasar en un futuro? Y parece que algunas cosas están ocurriendo, teniendo en cuenta que es un libro que me parece que es del 2000, no sé si es 13 o 14, no me acuerdo muy bien. Sí. Bueno, el caso es que lo de Transnistria, es verdad, o sea, al fin y al cabo es una zona en la que en su día hay mucho ruso, y ha estado mucho ruso desde hace muchos años, y tiene un sentimiento pues patrio muy fuerte. ¿Esto dará pie a una tercera guerra mundial? Hombre, es muy duro hablarlo, teniendo en cuenta que en este caso Moldavia, bueno, pues sí, es un territorio que es suyo, que lo quiere, pero están pidiendo la anexión directamente a Rusia. A ver, estamos hablando de la desintegración también de un Estado que puede ser como queramos, que desde luego su presidenta tendría mucho que contarnos de cómo ha llegado a la presidencia, ¿no? Por dejarlo así un poquito en el aire, ¿no? Pero es verdad que es un Estado soberano, y quizás en ese sentido tendría que estar antes los papeles, tendría que estar antes las palabras, tendría que estar antes la diplomacia, antes de hacer ningún tipo de incursión militar, eso está clarísimo. La OTAN en este sentido, bueno, pues yo creo que es meterse en un berenjenal que no sé si hasta qué punto le debería afectar. Tenemos que tener en cuenta, no afectar, sino implicarse, quizás sea más la palabra, ¿no? Implicarse. Parece que vamos de salvapatrias, parece que vamos de policías del mundo, y creo que deberíamos de frenar un poquito, poner un poquito el freno, porque igual nos estamos metiendo en temas que no son nuestros, nos estamos metiendo en temas, es más, que hay conflictos por el mundo muchísimo peores que el que podemos tener ahora mismo en Moldavia con respecto a otros países, y que no le estamos haciendo ni caso. El caso lo tenemos cualquier país ahora mismo, me da igual. Saco la baraja, cualquier país del Sahel, tienes un problema muchísimo peor que el que tenemos en este momento. Y nadie se mete ahí. No sé, quizás buscamos excusas. No creo que busquemos excusas. Buscamos soluciones, buscamos motivos para meternos en eso de salvapatrias. La razón la desconozco, pero desde luego el camino que estamos llevando desde la Unión Europea y la OTAN para meterse en este berenjenal no es el más adecuado. Creo que antes en los despachos tienen que hablar muy seriamente, tienen que ponerse de acuerdo, igual que en 1918 Moldavia pidió unirse a Rumanía en su momento, ¿por qué no hacer también no digo un referéndum, porque sino a todo el pueblo moldavo, decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que pasa? Dejamos que se metan un poquito en nuestro territorio. Diego, yo creo que la solución es preventiva. Perdona. Si te parece, sí, terminamos con esta reflexión, con esta valentía selectiva, ¿no? Como bien estás explicando, ¿no? En este caso de los líderes europeos, de los líderes occidentales. Y os doy las gracias a los tres, Diego, Francisco Javier, Jesús. Un placer, como siempre, compartir este rato con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, mi amor. Muchas gracias. Buen día también, por supuesto, a todos nuestros espectadores. Un día más les emplazo a que sigan viendo toda la información, las últimas horas. Como siempre, la mejor programación aquí en Nueva Voz Televisión.